Listo, chicos. Entonces les voy a empezar a explicar. Después de que termine la explicación, pues ya podemos hacer preguntitas y todo normalito. Entonces, en esta quincena, que es la quincena 7, aunque yo monté la actividad para la quincena 7 y 8, pero igual les voy a explicar la teoría de las 7. Entonces, vamos a seguir con nuestro cuento de programación porque, pues la verdad esto es vital. O sea, si ustedes de aquí a mañana deciden ingresar a una universidad, deciden ingresar a cualquier carrera que tenga que ver con algo de matemática, con una ingeniería, con lo que sea, ustedes van a encontrarse con este tema. Entonces, este tema del desarrollo del pensamiento computacional, del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, es supremamente importante para lo que ustedes se pongan de aquí en adelante. Entonces, por eso vamos a seguir con conceptos de programación. Lo primero, recordando un poquito informática básica de colegio, informática de lo más sencillito que hay. Acuérdense que nosotros en esa materia veíamos que era un periférico, hablando de computadores. Y nosotros decíamos que un periférico era cualquier cosa externa que digámoslo así, se le conectaba a un computador o cualquier dispositivo de entrada-salida que tuviese un computador. Entonces de acá salen dos conceptos que son periféricos de entrada y periféricos de salida, o dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Un computador tiene esos dos tipos de elementos que lo que hacen es o ingresar información al sistema, como lo hace un teclado, o sea, cuando usted pulsa una tecla, se cierra un circuito y se le manda una corriente eléctrica al computador para que él lo interprete y diga, llegó tanto, eso es una A, llegó X valor, eso es Enter. Y él interpreta ese valor y genera digámoslo así, una acción, una salida. Si usted presiona Enter, él hace algo. Si usted presiona arroba, él hace algo. Entonces, eso es un dispositivo de entrada. Cualquier elemento que convierte un movimiento o algún tipo de energía mecánica, algún tipo de movimiento como un joystick, como un control, como lo que sea, en electricidad. Y esa electricidad la toma este computador o esta máquina y la procesa y genera una acción. Ahora, un dispositivo de salida es lo contrario al dispositivo anterior. El dispositivo de salida lo que hace es convertir la señal eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, lo muestra como una imagen en una pantalla. Eso es un dispositivo de salida, una pantalla. Usted ve algo, o sea, el computador muestra algo. Un dispositivo de salida puede ser una luz, un bombillito. Usted prendió el bombillito cuando, por ejemplo, se calentó el computador. Es un dispositivo de salida. Un dispositivo de salida, ¿qué es? Por ejemplo, un parlante. Cuando usted conecta un sistema de sonido, está saliendo información del equipo en modo sonido. Entonces, si ya queda claro el concepto de dispositivo de entrada y dispositivo de salida para un equipo de cómputo, pues para nuestros dispositivos, para los microcontroladores, que es lo que estamos trabajando en todo este año, también existen dispositivos de entrada y salida. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en esta parte de electrónica básica, los dispositivos también son más sencillitos, son más básicos, por decirlo de alguna manera, y que valga la redundancia. Un dispositivo de entrada para un microcontrolador que puede ser un pulsador, o sea, un botoncito, que puede ser un teclado, que puede ser un sensor, o sea, que transforme la información del ambiente en datos para el microcontrolador. Eso es un dispositivo de entrada. Un dispositivo de salida, en nuestro caso, ¿qué puede ser? Un LED que encienda y apague cuando el microcontrolador haga algo. Un motor que se mueva cuando le mande una orden. Por ejemplo, un relé, que es, bueno, eso lo vamos a ver después, un dispositivo para como una especie de switch electrónico. En fin, diferentes dispositivos, esos son dispositivos de salida. Los dispositivos de salida se llaman actuadores, o sea, hacen algo. Los dispositivos de entrada pueden ser catalogados como sensores, o sea, detectan algo. No todos, ¿no? Lo que le digo, hay pulsadores y eso que no entran eh, dentro de esta clasificación de sensores, pero algunos, la mayoría de los sensores, por no decir todos,
son dispositivos de entrada. Entonces acuérdense, dispositivos de entrada que ingresan información al equipo, dispositivos de salida cuando el equipo muestra algún tipo de información. ¿Qué pasa? Bueno, acá pues nos damos cuenta de una imagen, aunque acá utilizo otro microcontrolador que es el Arduino, que el Arduino pues en este momento hay en el colegio, pero pues por cuestiones de pandemia yo estoy utilizando la Microbit porque tiene un simulador mucho más robusto de lo que pude encontrar para el Arduino, pero es lo mismo, siempre hay sensores que detectan lo que está en el medio, el Arduino o la Microbit, el microcontrolador, toma esa información del entorno, la procesa y la convierte en una salida, y esa salida se refleja en los actuadores. Entonces muevo motores, prendo bombillitos, muestro mensajes en pantalla, eso es. Tomo información del ambiente, la proceso y muestro algo. Siempre funciona de la misma manera. Eso se llama entrada, proceso, salida. Siempre un dispositivo tiene lo mismo. Siempre tiene esos tres pasos. Por ejemplo, sense la temperatura. Mi programa dice, la temperatura está muy alta. Voy a prender un bombillito que diga que está muy alta la temperatura. Entonces, entrada, detectó, proceso, se dio cuenta que la temperatura estaba alta, y salida dijo, tengo que prender tal cosa. Eso es un proceso de un sistema electrónico. ¿Cuáles son las partes de nuestra Microbit? Y esto tomémoslo como una especie de repaso sencillito para empezar nuestro segundo periodo. Nuestra Microbit tiene los siguientes elementos. Tiene dos pulsadores, que nosotros lo llamamos pulsador A y pulsador B. Estos pulsadores son dispositivos de entrada. Recuerden, usted pulsa y está enviando información al microcontrolador. Entonces, A y B son dispositivos de entrada. La matriz LED es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque me permite visualizar algo que está pasando en la Microbit. Eso por la cara frontal. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos pines denominados 0, 1, 2, 3 y GND. Estos son pines de salida. Este GND es como decir el negativo de la batería. Estos son 3 voltios. Y estos son pines de entrada. O sea, yo acá puedo conectar algo. Un sensor o puedo conectar algo. Un sensor, un motor, lo que sea. Estos son pines de entrada-salida. O sea, traducción, 0, 1 y 2 es donde yo puedo conectar diferentes dispositivos. 3 es como si fuera una pila de 3 voltios. Y el GN es el negativo de la pila. O sea, este es el negativo de la pila y este es el positivo de la pila, por decirlo de alguna manera, si yo necesito sacar energía de la Microbit. Por el lado posterior de la Microbit, yo encuentro lo siguiente. Un conector de batería, que es esto de acá, porque la Microbit funciona conectada al computador, pero pues yo no siempre voy a tener un computador ahí pegado. Entonces, si yo necesito sacar mi Microbit para que funcione, por ejemplo, en un robot, en un carrito, pues aquí le conecto la batería. Se le conectan por lo general dos pilas de 1.5 voltios, o sea, las AA, se le conectan acá y con eso ella ya funciona. Este botón de reinicio, porque esto es como una especie de computadora chiquita, y si la computadora pequeñita tiene algún problema, si la computadora pequeñita se vuelve lenta, o si el programa se satura, o si algún elemento hizo que se bloqueara mi equipo, pues yo puedo reiniciarlo. ¿Qué pasa cuando yo pulso acá? Es como si desconectara y volviera a conectar el elemento. O sea, el programa arranca de cero. Al igual que pasa cuando uno formatea un computador, cuando uno reinicia un computador, perdón, él vuelve a cargar el sistema. Lo mismo pasa acá. Este es el puerto USB por si yo necesito conectarme con el computador. Recuerden que aparte de conectarme con el computador para pasar información, también alimento con energía mi placa. Entonces este puerto tiene dos propósitos, información y carga. Este es el microprocesador, o sea, todo lo que nosotros tenemos está controlado por este cuadrito de acá. Este es un microprocesador de Microsoft, de los de Windows, de esa empresa. Es este microcontrolador de acá, es un microcontrolador pues poderoso, pero a la vez sencillo de manejar. Tenemos una brújula
donde electrónicamente siempre va a buscar el norte magnético, y un acelerómetro. ¿Qué es un acelerómetro? Un dispositivo, un sensor que mide la inclinación tanto en X como en Y, como en Z. O sea, es como los sensores que tienen los celulares para detectar posición, que si se inclinó, que si está derecho. Es como un sensor de nivel, pero electrónico. Esto es lo que tiene nuestra microbit. Durante este segundo periodo, nosotros vamos a empezar a utilizar los sensores. Entonces vamos a empezar a utilizar sensores de temperatura, vamos a empezar a utilizar la brújula y acelerómetros. Vamos a crear unos sensores de posición, vamos a crear pues una brújula electrónica, un sensor de temperatura. Bueno, vamos a hacer varias cositas interesantes. Vamos a hacer una especie de invernadero donde vamos a sensar temperatura y otras variables. Entonces, pues para eso es que sirven estos sensores de la microbit. Entonces, el tema de estas quincenas, de esta primera quincena, son bucles o ciclos. Es lo mismo. Ustedes en un libro de programación van a encontrar como bucles. Si buscan en internet van a encontrar como ciclos de programación. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es cuando usted necesita hacer algo de manera repetitiva. Entonces, cuando usted para solucionar ese algo, para solucionar esa necesidad, usted debe repetir un conjunto de acciones varias veces. Eso es un ciclo. Y esos ciclos pueden ser fijos, o sea, donde usted le dice, necesito que se repita 5 veces X problema. Lo que yo les colocaba en el ejercicio anterior. Ustedes tenían que hacer una coreografía y yo les decía, tienen que aplaudir 4 veces. Eso es un ciclo fijo. Yo les di el número. Ustedes tienen un valor constante, o sea, un valor que no cambia, y ese valor ustedes lo repiten n cantidad de veces, y cuando terminan de repetirlo, se acabó el ciclo. Entonces, esos son ciclos de cantidad fija. Pero hay otros ciclos que pueden variar. Entonces, cuando yo les digo que hay una variable, quiere decir que ese valor que ustedes encuentran ahí puede cambiar en algún momento dentro del programa. Me explico qué es una variable. Una variable puede ser la temperatura. O sea, la temperatura no es fija. Usted no tiene una temperatura de 10 grados siempre. Esa temperatura hoy puede estar en 10, al ratico puede estar en 10.10, al ratico en 9.8. Eso se denomina una variable. Entonces, acuérdense de estos dos conceptos en programación. Constante o valor fijo es un valor que permanece quieto en el tiempo. Si usted dijo que es 4, 4 quedó ahí. Si usted dijo que es 2, 2 quedó. O sea, es un valor quieto. Mientras que un valor variable es un valor que cambia constantemente dentro del programa por X o Y factor. Puede ser un valor externo como una temperatura, o puede ser un número que usted vaya cambiando de un momento a otro con el programa, dependiendo de lo que necesite. Por ejemplo, una suma, por ejemplo, un contador, un incremento, que usted vaya aumentando con el tiempo, depende de lo que sea, pero es fijo o variable. ¿Cuáles son los ciclos que ustedes encuentran en programación? Son el ciclo for, que nosotros acá lo llamamos repetir, el ciclo while, que nosotros acá lo llamamos mientras que, y el ciclo para siempre, que nosotros lo llamamos repetir, pero repetir, digámoslo así, infinitas cantidades, o sea, el ciclo para siempre. Acá me quedó mal. Acá no era repetir, sino para siempre, que es lo que nosotros en este programa siempre estamos moviendo, siempre están dando vueltas y siempre, o sea, desde que esté conectado al microcontrolador, siempre se va a repetir esto. Entonces les voy a empezar a explicar. Este es el ciclo para siempre. El ciclo para siempre debe estar obligatorio en un programa de la microbit. Si usted no coloca la información dentro del ciclo para siempre, solo se va a ejecutar una vez, que era lo que nosotros veíamos en el bloque que se llama al iniciar. Entonces, si yo coloco algo dentro del bloque para siempre, desde que la microbit está encendida, él se va a ejecutar. Y este ciclo para siempre se repite n cantidad de veces, o sea, él no tiene un número fijo.
Si usted tiene la microbit conectada un año, pues un año él se va a repetir. O sea, él no tiene un fin. Siempre, siempre va a estar dando vueltas en el para siempre. Ese es el primero. Lo que usted coloque dentro de este señor, espérame, lo que usted coloque dentro de este señor, siempre se va a ejecutar. Siempre, siempre. Si usted coloca algo por fuera, no se ejecuta. Pero si usted lo coloca dentro de estas dos muelitas, dentro de este cajón, siempre va a estar presente en su programa. Siempre va a estar presente en la microbit desde que la microbit esté encendida, obviamente. El siguiente ciclo se llama el ciclo repetir. Si ustedes se dan cuenta, el ciclo repetir tiene un valor que es acá un valorcito en este cajoncito en blanco, y este valor puede ser fijo o variable. Ahorita les muestro con el programa de microbit. Entonces, si es un valor fijo, pues usted coloca el número de veces que quiere que se repita. Entonces usted marca, ¿no? Yo quiero que se repita 10 veces, entonces usted coloca que 10 veces haga lo que está dentro de la llavecita verde. Entonces, en este caso, durante 20 veces, ¿qué va a hacer? Va a aplaudir. Entonces va a aplaudir 1, 2, 3, 4, así hasta que llegue a 20. Después del 20, él dice, ¿qué sigue después de 20? 21. Ah, no, 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 acá ya no me sirve. Entonces pasa a un renglón después del programa. O sea, él se salta. Si yo se los muestro en un diagrama de flujo, va a pasar lo siguiente. Él va a tener un valor inicial, que en este caso es 0, un valor final, que es el tope que yo le coloco, en este caso 20, y va a tener un incremento. Y ese incremento en nuestro caso es de 1 en 1. Pero en un programa real de computador yo le puedo decir, no, increméntese de 5 en 5. O sea, entonces, por ejemplo, empiece 5, 10, 15, 20. Depende de lo que yo quiera. Pero este repetir, en nuestro caso, es muy básico porque simplemente tiene el valor tope y él va aumentando de 1 en 1. Pero para que entiendan y para que vayan viendo conceptos de programación, yo puedo controlar en un programa cualquiera ese incremento. El ciclo mientras o while. ¿Qué es este ciclo y cuál es la diferencia entre estos dos? El ciclo repetir, yo le coloco el tope. Yo quiero que se repita 20 veces. Y después de las 20 veces, listo, se sale. Mientras que el ciclo while o mientras va a ejecutar lo que esté dentro de la llavecita verde n cantidad de veces, siempre y cuando se cumpla lo que está propuesto en este cajoncito. O sea, si yo tengo presionado A, él va a ejecutar lo que esté dentro del bucle. Yo puedo tenerlo presionado un año si quiero, y él siempre me va a ejecutar esto. Pero yo apenas suelte esto, él deja de ejecutar lo que tengo aquí metidito. O sea, él, mientras la condición se cumpla, él ejecuta. De lo contrario, no. Y esa condición puede durar mucho tiempo. Listo, él siempre va a estar ejecutando lo de acá. Pero si yo dejo de cumplir la condición, hasta ahí llega. Él se acaba y él no sigue ejecutando lo que hay aquí adentro. Por eso se llama mientras. O sea, mientras pase tal cosa, yo ejecuto lo que tengo aquí metidito. Entonces, ese es el ciclo mientras. Acá hay un ejemplo del mientras o del while. Imagínense que yo les digo, necesito que ustedes me llenen esta piscina. Y cuando llegue el agua al nivel, ustedes me cierran el flujo de agua. Entonces, ustedes se ponen a mirar y el agua va llenando, va llenando, va llenando. Y la piscina puede ser inmensa y pueden demorarse ustedes en cantidad de tiempo. Pero apenas se cumpla la condición, que la condición es que llegue al nivel, ustedes detienen el líquido. Antes no. Entonces, esto es un ejemplo de mientras. Mientras se llega al nivel, ejecute lo que tengo propuesto. Ya después de que usted cumpla la condición, salgas. Entonces, eso es un ejemplo del while. ¿Cuál era la actividad de esta quincena? Bueno, hay dos programitas que ya les voy a mostrar. Lo voy a hacer aquí, que es este de acá. Es un programita utilizando el ciclo mientras. Y lo que yo les pido es que mientras se pulse el botón A, él muestre a unas flechas girando.
¿Listo? Luego les pido que modifiquen para que cuando se pulse el botón B, las flechas vayan en el sentido contrario. O sea, ahí ya tengo dos programitas, uno yendo, digamos, en el sentido de la manecilla del reloj y otro al pulsar el otro botón, devolviéndose en el ciclo de las manecillas del reloj. Luego de eso, yo les pido que utilicen el bucle repetir para que cuando pulsen A, él repita 3 veces el movimiento de la flecha. Cuando pulse B, repita 2 veces el movimiento del ciclo que está propuesto y contestar unas preguntas que están dentro de la guía. ¿Cuáles son esas preguntas? Estas de acá. Entonces, el programa que se encuentra a la derecha, ¿qué cree que hace? Entonces ustedes describen, no, pues cuando yo pulse hago tal cosa, bueno, ahora prográmelo en el editor MakeCode, hizo lo que esperaba, si no oprime el botón, ¿qué pasa? Prográmelo para que cuando presione A, bueno, ahí le digo unas cositas. Entonces ahora sí voy a abrir el MakeCode para que vean cómo es este programa. Entonces, en la guía, espérenme, les abro la guía. En la guía, esto es otra materia. Esta es la guía 7 y 8. Entonces, en la quincena 7, que es la que nosotros estamos trabajando, es lo que les acabo de explicar. Los ciclos, que es esto que está acá en azul, la microbit, que es lo que nosotros vemos aquí, y los programitas. Entonces, estas son las preguntas que ustedes tienen que contestar. Yo ya este programa lo hice acá. Entonces, voy a quitar esto acá. La primera parte del programa es esta, que es lo que yo les propongo acá en la guía. Esto de acá. Entonces, vamos a ver qué pasa, cómo funciona. Dice, para siempre, mientras el botón A esté presionado, él me va a mostrar una flecha al norte, luego una flecha al noreste, luego una flecha al este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste. ¿Dónde se saca esto de acá? En básico, ustedes bajan hasta donde dice mostrar flecha. Y en mostrar flecha, ustedes arrastran el cajoncito y seleccionan la dirección. Esta opción de mostrar flecha uno la utiliza mucho cuando va a hacer una brújula. Por eso es que él ya lo da como las direcciones ya por defecto. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces mientras se pulse A, da vuelta a la flecha. Entonces vamos a mirar. Presiono A y da vueltas. Si se dan cuenta, cuando deje de presionar, él para. Entonces aquí está el ejercicio. Entonces ustedes colocarían en la guía, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa si yo no pulso? Pues si yo no pulso, él no gira, porque la condición es que mientras el botón A esté presionado, haga lo que tiene que hacer. Si no, pues no. Si yo no presiono, pues simplemente mi programa no hace nada. En este momento, ¿qué pasa si presiono B? Nada, porque no tengo nada programado. Ahora yo les digo acá, programen B para que gire en la condición contraria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente programo el botón B, mientras que el botón B esté presionado, y la dirección, pues yo la coloqué inversa, si se dan cuenta, arranco donde terminó el anterior, entonces noreste, oeste, sur, hice todo lo contrario. Entonces vamos a pulsar B, si se dan cuenta, gira en el sentido contrario de las manecillas. A, gira para este lado, y B, gira para el lado contrario. Listo, ahora vamos a utilizar el bloque repetir, que es lo que yo les pido de, digámoslo así, adicional a esta guía. Entonces, ¿dónde encuentro los ciclos? En bucles. Entonces vamos a utilizar repetir. Entonces voy a colocarlo acá. Yo les propuse que cuando pulsaran B,
pero que ya se me olvidó. Cuando pulsaran B, repita 2 veces y cuando pulse A, 3 veces. Entonces vamos a cumplirlo. Entonces cuando pulse B, que se repita 2 veces. Y cuando pulse A, que se repita 3 veces. Entonces aquí estamos utilizando el bucle mientras o el while y el bucle repetir, que es con un número fijo. Entonces vamos a probar. Una vez, ya vamos en la segunda y 3 veces. Y después de las 3 veces tiene que parar. Listo, paró. Entonces este pedazo nos quedó bien. Ahora vamos a pulsar este de acá y tiene que hacerlo 2 veces. Lleva una, vamos en la segunda y tiene que parar. Listo, entonces nos quedó bien. Esta prácticamente es la guía de la quincena 7. Ustedes se dan cuenta que podemos utilizar el bucle repetir para facilitar nuestro proceso, o sea, para hacer más corto el programa, y el ciclo mientras para condicionarlo a que haga algo en el momento en que yo genere una acción. Entonces, mientras pulse, haga tal cosa. Mientras la temperatura sea baja, haga tal otra. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un aire acondicionado, el aire acondicionado utiliza mucho la función mientras. Entonces, por ejemplo, mientras la temperatura esté menor de 18 grados, haga tal cosa. Mientras la temperatura sea mayor de, digamos, de 30 grados, encienda el enfriador. O sea, esto es lo que utilizan los dispositivos electrónicos. Repetir mientras los ciclos, acuérdense. Entonces acá estamos utilizando 3, para siempre, o sea, al infinito, mientras o while, para que si después utilizamos otro libro, lo que sea, pues no se enreden, while o mientras, que es ejecutar lo que haya acá desde que se cumpla esta condición, y el repetir, que en este caso estamos utilizando un número fijo, que es el 3 o el 2. Pero yo ese número lo puedo cambiar. Yo puedo generar variables, pero eso pues después lo vamos a ver. Pero una variable es que yo meto acá un valor para que vaya cambiando durante el programa. Por ejemplo, temperatura, por ejemplo, humedad o diferentes cosas, pero eso lo vamos a ver después. Entonces recuerden, esta es la actividad de la quincena 7. Yo coloqué solamente una fecha. Yo coloqué la fecha final, pero ustedes van subiendo las actividades, pues en estos días van subiendo todo y me van enviando los ejercicios. La quincena 8, lo que yo les pido es crear un sensor de temperatura, pero eso se los explico en la siguiente quincena. Entonces, la siguiente quincena vamos a hacer un sensorcito de temperatura básico, el cual pues ustedes van a poder ver en la pantalla de la Microbit el valor sensado, el valor de la temperatura que estén manejando en ese momento y van a poder controlarla. Entonces, eso es la quincena 8, pero pues eso todavía no se los explico. Entonces, eso es. Acuérdense que al terminar ustedes le dan compartir. Luego de dar compartir, escriben en la quincena que están trabajando, pues pueden enviar la quincena 7 y 8 a la vez y el nombre de ustedes, acuérdense que es muy importante, y el grado, octavo, lo que sea. ¿Listo? Le dan publicar proyecto y me envían el link o el QR, preferiblemente el link, porque el QR pues me llega al celular y me toca pasarlo al computador para poder escanearlo, en fin. Entonces simplemente le dan copiar acá el link, me lo envían por WhatsApp, por donde quieran y yo ya lo puedo ver simulado. ¿Listo, chicos? Entonces esa es la explicación de la quincena 7.